Versículo 20 y 21, quiero que lo leamos todos juntos, estos dos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Si lo tiene, me puede ayudar indicándome diciendo un amén. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Leamos todos juntos a una sola voz la palabra de Dios. Leamos, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El versículo 21, hermanos, nos dice que para ser un instrumento en las manos de Dios, específicamente el versículo 21, es necesario limpiarse de algunas cosas. ¿Estamos ahí? De ahí nuevamente el versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero predicar, hermanos, limpiando, ¿verdad? Limpiando cosas que nos permiten exaltarle con nuestro servicio. Limpiándonos de cosas que nos van a permitir exaltarle con nuestro servicio. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, porque nuestro servicio no se centra en lo que hacemos, sino a quién lo hacemos. Y al final del servir no se reconoce al siervo, sino a aquel al que servimos de todo corazón. Señor, pero a veces cuando te servimos, Padre, añadimos cosas que nos limitan a servirte como es correcto, Señor. Y muchas veces, al no limpiarnos de algunas cosas, Padre, nuestro servicio no es de bendición, no es eficaz y no te agrada. Señor, todos aquí hemos sido llamados a servir. Ayúdanos a hacerlo, limpiándonos de estas cosas, para que nuestro servicio te exalte a ti. Gracias, Dios. Háblanos a través de tu palabra. Guarda a mis hermanos que hoy no pudieron estar aquí el día domingo. Les extrañamos y ruego, Señor, que trabajes en sus vidas, que los guardes. Y a los que estamos aquí, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a aprovechar que estamos aquí para recibir tu bendita palabra. Gracias, Dios. Todo sea para gloria tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En el colegio bíblico estuve dando la clase, bueno, doy las clases allá del libro de Éxodo, Números, ¿verdad? Doy el Deuteronomio. No he podido dar la clase de Levítico, pero cuando doy este libro, hermanos, les explico a los estudiantes que el libro de Levíticos es conocido como el manual de los levitas, ¿verdad? O de los sacerdotes, un libro manual donde Dios no solamente le interesa que le sirvamos, pero cómo le estamos o pretendemos servirle, ¿verdad? Mucha gente se centra en el hecho de estoy sirviendo a Dios, pero sabe que eso no es suficiente. Dios quiere y le interesa, ¿verdad?, cómo le estamos sirviendo, cómo le servimos. Muchas veces sirviendo al Señor, lo he visto en mi propia vida, hermanos. Yo empecé a servir a Dios no cuando Dios me llamó al ministerio. No empecé a servir a Dios cuando Dios me permitió graduar de un colegio bíblico. Yo empecé a servir a Dios el mismo año que yo fui salvo, en el año 96. Yo me he dado cuenta, hermanos, a través de estos 22 años, que a veces uno no está sirviendo a Dios de la manera correcta. Uno lo da por hecho, yo estoy sirviendo a Dios, pero no es de una manera apropiada, de una manera que Dios le agrada. A Dios no solo le interesa que le sirvamos, sino cómo le sirvamos a Él, ¿verdad? Y a veces uno no pone atención en eso, hermanos. ¿Sabe? Mi primer ministerio de servicio en la iglesia local fue sellar folletos. ¿Cuántos han pasado por ese ministerio, verdad? Cuando había los folletitos que había que sellarlos, ¿verdad? Y ese fue nuestro ministerio. ¿Qué puedo hacer, pastor? Pues sella los folletos con el sellito de la dirección de la iglesia. ¿Cuántos son? Son como 20,000. Bueno, y ahí vamos, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Y algo que yo recuerdo mucho de eso, hermanos, es el gozo de estar sellando folletos.
¿verdad? Qué gozo hacer algo para Dios, ¿verdad? Qué gozo ponerle la tinta y hasta disfrutaba, sentía así como sabroso. Qué bueno, ¿verdad? El sello está ahí y dice la dirección de la iglesia y un folleto más que vamos a ir a repartir. Ahora, claro, pues se llama folleto porque me involucraba con la iglesia y no sabía nada más. Pero ¿sabe qué? Dije, pues vamos a repartir. Yo le decía, vamos a repartir folletos. Yo también me aviento, ¿verdad? A hablarle a otros de Cristo. Pero yo pienso, hermanos, a veces, ¿verdad? Hacemos cosas que parecen tan sencillas, pero para el Señor les son agradables. Amén. El Señor le agrada y Él es exaltado con ese servicio. Lo importante es el cómo lo hacemos. El cómo lo hacemos es bien importante. Y aquí, según Timoteo, nos da una enseñanza. Hay que limpiarse de algunas cosas para que nuestro servicio le traiga exaltación al Señor. Al final, hermanos, cuando sirvamos a Dios, el servicio no es para que el siervo reciba algún reconocimiento, sino que nuestro servicio y en cada uno de nuestros servicios construye algo, exaltar su nombre. Amén. El que debe ser reconocido, ¿verdad? Aplaudido, alabado, glorificado, siempre debe ser a quien servimos. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, quiero animarle, hermano. Usted ya está sirviendo al Señor. Le quiero animar. Si usted no sirve, sirva al Señor. Pero si usted ya le está sirviendo, cuídese y limpie algunas cosas para que su servicio a Dios pueda exaltarle a Él. Amén, hermanos. La primera cosa, hermano, que quiero animarle, aconsejarle que usted debe limpiar mientras usted sirve al Señor, limpie su servicio. Número uno, hermanos, limpie su servicio, elimine de su servicio la búsqueda de cualquier engrandecimiento o cualquier posición. Quite eso ensucia su servicio a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Ensucia su servicio a Dios. Quite, elimine, limpie cualquier búsqueda de grandeza o de engrandecimiento ante los ojos de los hombres o cualquier posición de servicio. Queridos hermanos, aprendamos a servir a Dios sin buscar grandezas. ¿Estamos ahí, hermanos? Aprendamos a servir a Dios sin buscar ningún tipo de grandezas. Vea conmigo Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20. En este pasaje me llama la atención, ¿verdad? De esta petición que hizo una mujer, ¿verdad? Trajo a sus hijitos adelante del Señor Jesucristo e hizo una petición al Señor. Fíjese nada más. Juan capítulo 20, versículo. Disculpe, hermano, ¿qué pasa el día de hoy? Discúlpeme, a ver si alguien me ayuda, hermanos. Es cuando la madre de Juan viene y les pide que se sienten a su derecha y a su izquierda. Juan 20, es Mateo 20, gracias. Gracias al Espíritu Santo, porque nadie aquí me dijo nada. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20, dice así la palabra de Dios. 20, dice así. Entonces, hablando, ahí estaba Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Imagínense, viene la mamá. Yo me imagino así, la dice, venga, vamos, yo ahorita le voy a decir a Jesús algo, ¿verdad? Y se acerca con los dos hijos y le hacen una petición. Dice el versículo número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y miren lo que hicieron, postrándose ante él y pidiéndole algo. No vinieron irreverentes, ¿verdad? Como mucha reverencia, se postraron, pero ¿qué pidieron? Miren nada más, 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, da la orden, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Me imagino a la mamá abrazando, ¿verdad? Y los niños así. Bueno, no eran niños, eran muy adultos, ¿verdad? Como niños, acostados ahí con la mamá, esta a la derecha y esta a tu izquierda, ¿verdad? Y el Señor mire lo que le responde. Versículo 22, entonces Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pedís. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, no vaya para allá, escuche nada más. Pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Imagínate que estás orando y el Señor dice, estás mal en tu oración.
¿Te ha pasado alguna vez que mientras oras el Señor te frena y dice, estás mal de lo que pides? Me va a pasar algunas veces. El Espíritu Santo me convence, estás pidiendo algo que no debes de pedir, estás pidiendo mal. El Señor le dice, estás pidiendo mal, estás mal en lo que pides. Pides y no recibís porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Y luego dice el pasaje en Santiago 4, oh almas adúlteras, ¿verdad? Y luego les dice, ¿qué no saben? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Sabe que a veces gente pide, escúcheme bien, peticiones, voy a decirlo así, bien mundanas, las peticiones, pensando en el mundo, pensando en lo terrenal, no en lo espiritual, no en el Señor, no en la gloria de Dios? Piden cosas que el mundo pide. ¿Qué pide el mundo? Grandeza, reconocimiento, aplauso. Y el Señor Jesús le dijo, mira, su petición está mal, ustedes están pidiendo como el mundo pide. Los mundanos eso es lo que buscan y ustedes me lo vienen a pedir a mí. Vean lo que dice ahí adelante, el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Hablando del sufrimiento de Jesús, iban a identificar con él. Pero Jesús le dijo, a la verdad de mi vaso bebiereis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, imagínense los dos apóstoles, la mamá pidiendo por los hijos posición para sus hijos, engrandecimiento para sus hijos, ¿verdad? ¿Qué mamá no hace eso, verdad? El Señor Jesús, engrandece a mis hijos, dales un buen puesto allá en el cielo, ¿verdad? Amén. Mire la reacción, los otros 10, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron. Se enojaron. También cómo venían, se enteraron de la situación, ¿verdad? La vieron ahí, luego venían estos dos y todo el mundo se le quedó, ¿verdad? Me los imagino molestos, ¿verdad? ¿Qué cosas andan pidiendo ustedes? Y mire la respuesta de Jesús. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, así es en el mundo, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre nosotros no será así, dice Jesús. La iglesia se maneja de manera diferente. Mis discípulos se manejan de otra manera, no es como en el mundo. No es buscar posición, engrandecimiento, gobierno, enseñorearse. No. Él les da una enseñanza maravillosa, dice la palabra de Dios, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, dejen al mundo, así actúa el mundo. Pero con los míos no es así que dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. Hermanos míos, mientras sirves a Dios, elimina, quita, limpia. Mientras tú sirves, toda búsqueda de engrandecimiento o de posición, eso ensucia tu servicio al Señor. Hermanos míos, qué mejor. Yo veo, hermanos, y lo he visto, qué hermoso es tratar de servir sin ser visto. Amén. Hay un pastor que es tío de mi esposa, que me encanta una frase que él dice cada vez que sirve: Señor, escóndeme detrás de tu cruz. Escóndeme detrás de tu cruz. Mientras yo te sirvo, que tú seas visto, que tú seas exaltado. Nada para mí, todo gloria para ti. Queridos hermanos, no busque engrandecimiento ni posición. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. No, eso lo hace el mundo, hermanos. Nosotros no hacemos de esa manera. Queridos hermanos, vean conmigo rápidamente 1 Timoteo 3:1. Es una lección que le doy a pastores o aspirantes a pastor. Mire lo que dice la palabra de Dios, pero quiero dársela a ustedes aplicándolo a nuestro servicio al Señor. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Lo tiene ahí, hermanos? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ponga mucha atención. Palabra fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando se refiere al obispado, queridos hermanos, gracias, hermano. Cuando se refiere al obispado, se refiere al servicio de un pastor, a servir como un pastor en la iglesia. Ahora, vamos a aplicarlo. Si alguno anhela obispado, vamos a decir no solo anhelar el servir como pastor, es simplemente el hecho de anhelo servir. ¿Sí? Tal vez alguien dice como diácono, ¿verdad? Quiero servir como un músico en la iglesia, quiero servir como maestro de escuela dominical, quiero servir en las cunas. Gracias.
quiero servir, ¿verdad? Ahora fíjese bien, si alguno anhela obispado o servir, ¿qué dice ahí? Buena obra desea. Quiero que lo note. Si alguno anhela obispado, la posición de servicio, buena obra desea. Yo le digo a los que aspiran a pastores, pon atención, ¿por qué quieres estar de pastor? ¿Por la posición o por la obra? ¿Está aquí? ¿Quieres la posición de pastor o quieres la obra de pastor? ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón? Mucha gente quiere estar en el ministerio porque quiere la posición. ¿Sí están aquí, hermanos? Mucha gente quiere la posición, ¿por qué? Porque la posición, muchos jóvenes lo han dicho, yo quiero ser como el pastor Ramos, yo quiero ser como el pastor Salazar, con predicadores, ¿verdad? Yo quiero ser así porque, pues se paran, todo el mundo los reconoce y los llevan, los traen, los invitan a predicar a conferencias y ellos no quieren la obra del pastor, el servicio del pastor, ellos quieren la posición. ¿Están aquí, hermanos? Así es. Entonces, no, fíjate muy bien, ¿qué anhelas? ¿La labor de servir o la posición por servir? Tú debes examinar en tu corazón por qué quieres servir, por qué estoy sirviendo, porque amo servir, porque ese es lo que yo quiero hacer, servir a mi Jesús. Hoy tal vez estás buscando solo una posición que traiga adelante de los ojos de los demás reconocimiento o engrandecimiento. Elimina, limpia de tu servicio a Dios la búsqueda de engrandecimiento y de posición. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Fíjense bien. Número 2. Limpia, querido hermano, de tu servicio a Dios, límpialo de la búsqueda no solo de grandeza y posición, pero de todo reconocimiento. No sirva para que otros te lo reconozcan. Escúcheme bien, es bien difícil, pero sí se puede. Servir sin necesidad de que nadie te reconozca nada. A esta carne le duele cuando no le reconocen que hace algo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Los pastores cometemos muchas veces errores garrafales al mencionar a veces personas, porque somos injustos, porque hay otros que también están sirviendo y a veces no mencionamos a otros hermanos que también pueden estar sirviendo, y a lo mejor alguien ahí se da por sentido, ¿sí? O sea, jarrito de la que paque, ¿verdad? Caros y sentidos, ¿verdad? Y a lo mejor se le pasa y alguien dice, mira, el pastor no me reconoció. Querido hermano, nunca sirvas buscando o esperando que un día recibas un justo reconocimiento. Entendemos y debemos entender que el verdadero reconocimiento vendrá del que es justo, aquel al cual servimos. ¿Sabes quién sí te va a reconocer lo que haces? El Señor. Él sí va a ser justo en tu servicio a Él. Vea conmigo rápidamente Lucas 17, lo que dice la palabra de Dios. Lucas 17. Limpia tu servicio al Señor de engrandecimiento o posición. Limpia tu servicio a Dios. No busques ningún reconocimiento mientras sirves. Lucas 17, versículo 7, dice la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? El Señor expone esto y dice, mira, alguien que está en campesino, trabajando, arando, ahí el campo, haciéndose cargo del ganado, cuando un señor, ¿verdad?, viene y le dice, ya, ahora sí, ven a la mesa, vamos a comer juntos. Dice, no, es un siervo. Ve al versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Qué tremendo, ¿verdad? Anda ahí de campesino, anda con el ganado, cansado, y su señor todavía dice, hey, ven, hazme la comida, sírveme. ¿Verdad? ¿Cuánta gente ahí ya, ya hice demasiado? No, este siervo va y hace más, y quiero que note que pone en primer lugar a su señor, ¿verdad? Él pudiendo tener hambre, dice, pero si mi señor me pide de comer, yo le sirvo, ¿verdad? Y después de esto comeré yo. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Escúchenme, hermanos,
cuando servimos a Dios, solo estamos haciendo lo que debemos hacer. Cierto, amén. No estamos haciendo nada de más. Solo estamos haciendo lo que debemos hacer. Es más, si tú no estás sirviendo a Dios, tú estás mal con el Señor. Porque todos fuimos sacados del pecado, perdonados, salvados, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si tú no le sirves a Dios, tú estás mal. Pero si tú le sirves, debes de tener cuidado, hermano, que no estás haciendo nada extraordinario. Solo estamos haciendo lo que debemos hacer. Por eso Jesús dice en el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, reconózcanme, ¿verdad que no? Cuando hagas todo lo que debes de hacer, dice, debemos declarar, siervos inútiles somos. Porque, ¿qué, hermanos? Lo que debíamos, era nuestro deber servirle. Estamos haciendo lo que debemos, eso es todo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Es decir, si Él te tiene misericordia, si Él murió por ti en la cruz, es racional, es lógico, tú sírvele a Él. Amén, hermanos. Por lógica, por razonar, si Él se entregó por mí, yo me entrego por Él. Si Él me salvó, yo le sirvo para salvar a otros. Si Él me tuvo misericordia, yo trabajaré por esa misericordia recibida y le serviré a mi Señor. Amén. Querido hermano, no haces nada más que lo que se nos ordenó hacer. Cierto. Es nuestro deber servir al Señor. Amén. Entonces no busquemos ningún aplauso, ningún reconocimiento. Al contrario, digamos, siervos inútiles somos. Usted sabe esta anécdota que le voy a contar y la vuelvo a repetir porque se les olvida. Aquel hombre que le encargué algo y que no lo hizo. Un hermano le encargué algo. La iglesia en San Luis, yo tenía a mi cargo a algunos hermanos que me ayudan en el ministerio. Allá sí tengo oficina, hermanos. Amén. La verdad que ya no en casa vamos a tener oficina. Tengo mi oficina, se llama la oficina Avance Misionero. Tengo hermanos a mi cargo y a uno le encargué algo. A una parte de los trabajadores de la iglesia es un administrador y le pedí algo y le dije, hermano, ¿sabe qué? Necesito que usted me ayude y haga esto. Y digo, sí, hermano, ¿cómo no? Para el jueves. Digo, sí. Llegó el día jueves. Le dije, hermano, vengo por lo que le encargué. Me dijo él, hermano, discúlpeme, no lo hice. Se me pasó a hacer. Dije, ay, hermano, empecé a orar, Señor, contrólame. Dije, hermano, no lo hizo. No, hermano, discúlpeme. Ay, qué pena, hermano. ¿Sabe lo que me dijo? Soy un siervo inútil. ¿Sabe lo que yo le dije? No, usted no es un siervo inútil. ¿Ya recordaron esa anécdota? No, usted no es un siervo inútil. No, ¿por qué, pastor? Como que se estaba alegrando, ¿verdad? Ah, porque el siervo inútil es el que hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y cuando usted hace lo que tiene que hacer, debe declarar, soy un siervo inútil. Y usted no hizo lo que tenía que hacer, hermano. Es peor. Y entonces él preguntó, entonces, si no yo soy un siervo inútil, ¿qué soy? Dije, nada más quítele lo de siervo, ¿verdad? Alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Hermanos, fallamos muchas veces sirviendo a Dios. Y cuando acertamos queremos aplausos. Hermanos, nomás estamos haciendo lo que debemos hacer. Amén. Hermanos, limpia tu servicio a Dios, no busques grandeza o posición, no busques reconocimiento. Nunca será justo el reconocimiento. Los hombres tienden a adular y a reconocer a quien les conviene hacerlo. El único que es justo para reconocer, el que te ve cuando nadie te ve, el que te va a recoger un papel en la iglesia. Mira, hay gente que ve un papel en la iglesia y lo deja ahí, hasta lo patean. Eso que lo hagan los del aseo, recógelo tú, el lugar donde se congrega la iglesia del Señor. Amén. Pero nadie me lo va a reconocer, no te preocupes, no tengo el ministerio de barredor de la iglesia, no te apures, hazlo para Dios. Amén. Y Él tendrá su respectivo reconocimiento justo. Hermano, yo he encontrado algo en el servicio del Señor, es frustrante tratar de agradar a los hombres. A los hombres jamás los vas a tener contentos con tu servicio. Tú sirve y hazlo para Dios. ¿Estamos aquí, hermanos?
Limpia tu servicio a Dios de toda búsqueda de reconocimiento. Número 3, otra cosa que limpiar rápidamente, elimina, hermanos, de tu servicio toda carnalidad. Toda carnalidad. ¿A qué me refiero con carnalidad? Al andar en la carne, a las obras de la carne. ¿Alguien sabe cuáles son las obras de la carne? Tenemos el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son las obras de la carne, hermanos? Vamos a leerla porque si no... Adulterio, fornicación. Ok, la Biblia nos dice, Gálatas capítulo 5, vamos para allá. Cada vez que no se sepa un versículo, vamos a ir para allá. Gálatas capítulo 5. No se duerma, hermanos, durante el mensaje. ¿Saben que yo soy muy caballeroso? Cuando yo veo que alguien se duerme durante el mensaje, si se queda dormido, observo dónde se queda dormido. Cuando se vuelve a despertar, regreso el mensaje a donde se quedó dormido para que no se pierda nada. Así que mejor no se duerma. Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, las obras de la carne, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermano, tú no puedes servir con adulterio, amén. Amén. Tú no puedes servir viviendo en fornicación. Tú no puedes servir andando en inmundicia. No puedes servir a Dios andando en lascivia. No puedes servir a Dios en idolatrías. No puedes servir a Dios andando en hechicerías. No puedes servir a Dios andando en ¿qué, hermano? Enemistades. No puedes servir a Dios andando en pleitos. No puedes servir a Dios andando en celos. No puedes servir a Dios andando en iras. No puedes servir a Dios andando en contiendas. No puedes servir a Dios andando en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías, en excesos, ¿verdad? Y en cosas semejantes a estas. Escúcheme bien, hermano. Si queremos servir a Dios con limpieza de corazón y ser realmente útiles, hay que limpiar nuestro servicio a Dios de toda carnalidad. ¿Estamos ahí, hermanos? Hay que quitar toda carnalidad. Vea conmigo Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas 10. Mire, dos mujeres que estaban con Jesús. Y una de ellas servía a Jesús. La otra no. Mire lo que dice Lucas 10. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Sabemos que es Marta, María y Lázaro eran hermanos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Jesús estaba enseñando. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mira esta mujer, Marta y María. Esta mujer está sirviendo al Señor, Marta. Está intentando servir al Señor. ¿Sí? Esta mujer está ahí haciendo mucho que hacer. Jesús está en su casa, va a comer, está preparando, ¿verdad? Moviéndole ahí la comida y tratando de tener todo limpio. Jesús está en su casa, le quiere servir. Pero mientras sirve, algo pasa. Ella estaba tan afanada, tan preocupada, que empieza, escúcheme bien, a servir en la carne. Empieza a tener un servicio carnal. ¿Cómo sabemos? Jesús se lo dice adelante. Mire lo que le dice el versículo número 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, me gusta eso, ¿verdad? No solamente dice Marta, Marta, ay Martita, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabe? Esta mujer mientras sirve ataca a su propia hermana. ¿Se fija? Le dice: yo estoy aquí, Señor. Ay, aquí está María, mírala ahí tirada a tus pies. Señor, dile algo, Señor, ¿verdad? Dile algo, que se ponga a ayudarme, que hay mucho que hacer. Escúcheme bien, hermanos. Marta esperaría que Jesús le dijera, ¿verdad? Como si Jesús se dejara manipular por una mujer, ¿verdad? O por un hombre cualquiera, ¿verdad? Que le dice: dile, Señor, anda, dile. Así hay mucha gente, ¿verdad? Ustedes quieren que el Señor haga lo que usted quiere que haga. Señor, haz esto. Espérese. Más bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Verdad? No, Señor, haz esto, ¿verdad? Y Marta ya ahora le está dando órdenes al Señor. Y luego le dice: Señor, dile que se mueva a mi hermana. Un ataque directo contra su propia hermana. ¿Cómo puede estar sirviendo cuando hay carnalidad en su vida? Jesús le dijo: ay, Marta, estás afanada y turbada. Escúcheme bien, hermanos. Para sorpresa de Marta, María no está sirviendo.
Marta está sirviendo, María no está sirviendo. Y el Señor dice, ¿sabe qué, Martita? Marta, Marta, me agrado más de María que de ti. Amén. Mucha gente piensa, estoy sirviendo a Dios, le agrado a Dios. Dice el Señor, no. Me agrada más lo que está haciendo María. ¿Qué estaba haciendo María? A los pies de Jesús. Versículo número 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escúcheme bien, hermanos. Servir a Dios es el resultado, y debe ser el resultado de tu comunión con el Señor. Dios no te llamó primero a servir, sino primero a tener comunión con Él. Aprenda eso, hermanos. Porque muchos, mientras sirven, dejan de tener comunión con el Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Mientras haces algo, ya no tienes comunión con el Señor, y entonces tu servicio, en vez de ser de bendición, es un problema. Sabe que muchas veces mi pastor nos dijo allá en la iglesia en San Luis, nos junta un grupo de colaboradores, como 40 varones en su oficina, y dice, hermanos, qué pena, tengo que decírselos una vez más, el peor problema de cabeza que tengo en esta iglesia son ustedes. Porque tienen que estar arreglando que aquella se sintió con aquel ya le sintió envidia por aquel ya perdonó, ¿verdad? Yo nunca me clase de todo bien. No se crean, hermanos, ahí sirviendo, ¿verdad? El pastor corrigiéndonos ahí, y yo siempre me daba cuenta, cuando tengo problemas con mi servicio a Dios, lo reviso y lo checo, y siempre, casi siempre la misma razón. He perdido mi comunión con el Señor. Si tú estás sirviendo a Dios y andas sin comunión con Dios, es mejor, deja tu servicio y ponte a tener primero comunión con el Señor. Y que de esa comunión, de esa relación con Él, surja nuevamente el deseo de servir. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Qué hermoso, ¿verdad? Que de esa relación surge el deseo de servirle. Rápidamente, hermanos, quiero decirle, número 4, nada más son 80, ya sabe. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 34. Elimina todo tipo de carnalidad y ponte en comunión con el Señor. Lucas capítulo 6. Aprenda esta lección, queridos hermanos, apréndala, por favor. Lucas 6, versículo 34. ¿Estamos ahí, hermanos? Y si prestáis a aquellos, ¿qué dice? De quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Escúcheme bien. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir. En la iglesia nos vamos a servir unos a otros. Amén, hermanos. Amén. Nos servimos por amor al Señor. Nos debemos servir unos a otros. No se haga una persona que solo sirve a aquellos de los cuales puede recibir algo. Haz algo por aquellos que no te pueden regresar el favor. Cierto. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Haga algo por aquellos que no te pueden pagar ni te vas a beneficiar por haberles servido. Sirve a esos. A veces hay gente que es muy selectiva, ¿verdad? Y busca a personas. ¿Por qué busca que en su servicio? Pues si hago algo por ellos, un día, ¿verdad? No. Y hoy si sigo a aquella hermana, tiene una tortillería, y igual un día voy y me regala las tortillas. Amén. Nunca lo hagas por eso. ¿Estamos aquí, hermanos? Nunca. Sirve al Señor, pero no lo hagas porque esperas recibir algo de aquellos a los cuales tú le sirves. ¿Sabe de quién está hablando en Lucas 6:34? ¿A quién dice el contexto? ¿A quién dice que le sirvas? De alguien que no puede recibir nada. ¿Sabe de quién? Los enemigos. Pastor, dice que debo amar a mis enemigos, orar por mis enemigos y ahora hasta servirles. Así es. Dice, sírvele a tu enemigo. Él no te va a pagar nada, no te va a dar las gracias. Tal vez hasta se moleste. Pero sirve a aquellos de los cuales no puedes recibir nada. Un día me di cuenta que un hermano, estoy hablando de allá en San Luis, aquí no pasa, hermanos, aquí no pasa, ¿verdad? Dicen los pastores, aquí en mi iglesia no pasa, es en otra iglesia. Hermanos, siempre se acercaba mucho, y era un aspirante misionero y se me dio la tarea de amonestarlo, ¿sí? Siempre era dado a siempre buscar a la gente de dinero, siempre. Y hacía todo con ese interés. Y lo veías tratar a la gente humilde y nunca hacía nada por ellos. Jamás.
Yo a veces me pregunto, ¿verdad? ¿A quién hemos tenido a la mesa? Bueno, gente con la que tenemos que ver compañerismo, a la que amamos, pero un día has tenido a tu mesa a alguien, a un hambriento. Haz algo por aquellos que no te pueden regresar el favor, aquellos que no tendrán ningún provecho de hacer algo por ellos. Y a este hermano se me tocó llamar la atención. Y fue duro, y dije, mira hermano, tú eres aspirante a misionero. Y si tú vas a andar con esa modus vivendus, ¿verdad? Esa manera de nada más seguir a la gente porque pues quieres sacar provecho de ellos, no es correcto. No, pastor, pero es que yo sé que si siembro un día cosecha. Le digo, sí, pero esa no debe ser tu motivación. Además, ¿por qué no buscas a otros hermanos que no tienen nada que ofrecer? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Cuidado cómo servimos. Elimine todo deseo de servir para sacar provecho o beneficio de alguien. Recuerda lo que dijo el Señor, no voy a ocupar tiempo, Mateo 25, 34 al 41, no lo vea. ¿Qué dijo Jesús? ¿Verdad? Por cuanto le diste un vaso de agua al sediento, le diste de comer al hambriento, a mí me lo hiciste. Amén. ¿Sabe que un verdadero cristiano se distingue por eso? Jesús está hablando de los que no eran salvos y los que sí eran salvos. Y Él dice, mira, los salvos se deben distinguir porque dan pan al hambriento, ayudan a la gente que no van a recibir nada de ellos. Querido hermano, sirve al Señor y elimina de tu servicio al Señor y nuestro servicio entre hermanos de cualquier provecho o beneficio que puedas obtener de la gente. A mí no me gusta ser un pastor, ¿sí? Que usted pudiera nada más pensar, el pastor nada más ve por la gente de dinero. No, hermanos, nosotros debemos, como siervos de Dios, buscar, no importa si podemos obtener un provecho o no, porque no es por eso que lo hacemos. Nosotros debemos servir porque amamos al Señor. Amén. Porque amamos al Señor. La Biblia dice que sirvas a tu enemigo, que sirvas a gente pobre y que sirvas a desconocidos. Primero de Juan 1:5. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Sirva a un desconocido. Ese nunca lo vas a volver a ver. Primero de Juan, capítulo 5. 1:5. Primero de Juan, diga. 1:5. Perdón, es tercera de Juan. Sí, tercera de Juan 1:5. Tercera de Juan 1:5. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 5. Amado. Tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los hermanos que ni conocen. Pero puedo hacer algo por ellos, no lo conozco. Decimos, bueno, yo voy a hacer algo por los que conozco. La Biblia nos enseña aún por hermanos que no conocemos. Sí. Por hermanos que no conocemos. ¿Por qué? Porque el enemigo, el pobre, el desconocido, no espera recibir nada de ellos, ¿verdad? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Elimina eso de tu servicio al Señor. Voy a entrar a la parte final, el tiempo se ha ido. Escuchen nada más esto porque quiero entrar al último punto. Si quieres servir al Señor, debes eliminar toda soberbia de tu corazón. El servicio es para la gente humilde. ¿Estamos aquí, hermanos? El servicio es para el humilde de corazón. El servicio no está diseñado para los soberbios. ¿Se acuerda qué hizo Jesús con sus discípulos cuando tomó sus pies y los lavó? El servicio, dijo el Señor, ¿saben por qué lo hice? Porque ejemplo les quería dar de cómo se hacen las cosas. De que cuando uno sirve a sus hermanos, uno debe hacerlo, ¿qué, hermanos? De la manera o con un corazón humilde. Lavar los pies. Hermanos, mucha gente en las iglesias quiere hacer algo que sea muy vistoso, que les agrade mucha gente quiere solo hacer lo que le agrada hacer a ellos. Mucha gente, hermanos, quiere servir, ¿verdad? Pero no haciendo las tareas muchas veces las más sencillas. Alguien dijo que para hacer las tareas más simples se necesitan grandes hombres. Solo los grandes hombres hacen cosas pequeñas. Amén. Solo los grandes hombres hacen cosas pequeñas. Qué gozo poder agarrar un trapeador. Aquí me gozo, hermanos, de ver hermanos que agarran un trapeador, que agarran una escoba. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Me gozo de ver que buscan hacer las cosas, no porque se les pide, ¿verdad? Sino que lo hacen de corazón y las cosas más sencillas las hacen para el Señor. Elimina toda soberbia y escúchame bien, hermanos, elimine toda rebelión de su corazón. Escuche la relación que hay. El siervo, antes de caracterizarse por su servicio,
se debe caracterizar por su obediencia. Un siervo, antes que caracterizarse por su servicio, se caracteriza por su obediencia. Discúlpenme, pero a través de 20 años en el ministerio tengo un escáner que no puedo evitar, y ese escáner me indica, ¿verdad? Pastor, sí tiene un nombre, estoy hablando de manera espiritual, ¿verdad? Supuesta. Ese escáner me evita, hermano. Yo puedo ver a alguien y decir, se ve que es obediente, este puede ser un buen siervo. Hay gente que sirve y hace muchas cosas, pero no es obediente. No hay relación, hermanos, no hay congruencia. Un verdadero siervo se distingue por su obediencia, no por lo que hace, hermanos. No por lo que hace, por su obediencia. Recuerda aquel hombre, no un amadocito que está en el campo arando, está con el ganado, y todavía su señor le dice, hey, ve y hazme de comer, y luego comes tú. Y que sí, señor, va y hace lo que se le dice, ¿verdad que sí? Y entonces en su obediencia exalta lo que hace. Pero hay gente que no es obediente, hermanos, no será jamás un buen siervo. Yo he aprendido, hermanos, que cuando tú sabes estar bajo la autoridad de alguien, tú vas a ser un buen siervo. Amén. Termino con esto, hermanos. Romanos capítulo 6, son 2 versículos y termino. Romanos 6. Elimina toda soberbia, elimina toda rebelión en tu corazón. Y termino con esto. Romanos capítulo 6. La última cosa que debes limpiar de tu servicio a Dios. Debes limpiar tu servicio a Dios de todo sentir de obligación. Te lo voy a repetir. Debes quitar tu sentir a Dios de todo, de tu servicio a Dios, todo sentir de obligación. Es decir, si tú ya estás sirviendo y ya usas, es que tengo que, esa frase ya lo ves como una obligación. Es que tengo. Si tú dices, es que el pastor me dijo que, y tengo que, tú necesitas limpiar tu servicio a Dios, porque así no se debe servir al Señor. Quita de ti todo sentir de obligación, que tiene que hacer algo por obligación. Escúcheme, anótelo, subrayelo, guarden en su corazón. Servir a Jesús es un privilegio. Amén. Es un privilegio servir a nuestro Dios. Amén. Hermano mío, Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como, ¿qué, hermanos? Versículo 19. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Escúcheme, hermano. Si usted tenía sus manos en el pecado, pero estas manos ahora le son útiles a Dios, no es una obligación, es un privilegio que le fue concedido, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué unas manos impías, un corazón impío, un corazón y una mente pecaminosa? ¿Por qué esos pies que anduvieron en malos pasos, ese cuerpo presentado para el pecado, ahora puede servir a Dios? Oh, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Recuerdo a aquel hombre, no se los he comentado, estoy predicando en Bogotá, Colombia, y aquel hombre que a la parte de atrás hacía trabajo de ujier y ponía sillas y daba los boletines de bienvenida a los hermanos que venían a la iglesia y ayudaba a los niños a bajar del camión de la ruta. Esas manos con las cuales él servía, me dijo el hermano, el pastor de esa iglesia, me dijo, ese hombre que tú ves atrás sirve a Dios con todo su corazón, tiene un amor tremendo por Dios, tiene una habilidad para hablar tremenda. Yo he pensado ponerlo a predicar, pero él me ha dicho, no, pastor, yo tengo 2 manos para servir. Amén. Yo con mi boca no puedo servir, me da miedo predicar, decía ese hombre. A mí póngame a trapear, póngame a barrer, pero no a predicar. ¿Cuánta gente está ahí al revés, verdad? Agarra el trapeador, no, yo vine aquí a predicar. ¿Sabe qué, hermanos? Le digo, ese hombre, así como lo ve, perteneció a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese hombre fue salvo. Ese hombre,
Le digo, yo iba a predicar y le digo, hermano, ese hombre con sus manos hizo cosas horribles. Le digo, mató así, ¿vale? Yo iba a predicar y dije, espérame, ahorita no me cuentes de eso. ¿Sí? Al final me contó su historia, un asesino, hermanos. En su ignorancia, andando con este ejército revolucionario en Colombia, hizo cosas terribles. Y él dice que cuando fue salvo, el pastor le dijo, hermano, quiero que sirvas en la iglesia. Y dijo, ¿yo? Sí, quiero que sirva. Yo, pastor, seguro, no está usted equivocado. Usted me conoce, pastor. Sí, pero yo he visto tu amor por Dios. Yo he visto que eres obediente a Dios. Y él dijo algo, ese hombre era espontáneo en todo lo que hacía. Siempre sirviendo con voluntad, y dijo, yo quiero que me ayudes a servir aquí en la iglesia. Dijo, pastor, pero yo no, te equivocaste, pastor. Dice, no, Dios no comete error, yo quiero que me ayudes. Oh, hermanos, qué hermoso es tener esa sencillez. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Qué hermoso es yo servir a Dios. Yo no soy digno. Si está aquí, hermanos, cuando Dios llama a un siervo a servirle, yo no sé, hermano, pero el día que el Espíritu de Dios me puso en mi corazón que yo dejara mi academia de entrenamiento de tenis y que renunciara a eso, que quemara ese puente y me fuera a un instituto bíblico a servir, créame, hermano, yo no me fui, ay, Señor, ya te habías tardado en llamarme. No, hermano. Cuando Dios me llamó en ese campamento ahí en un bosque en Cuernavaca, en ese campamento yo me rendí a servir a Dios. Yo, hermano, no paraba de llorar y decirle a Dios, yo, Señor, yo. Amén. Amén. Señor, aquí hay muchos jóvenes cristianos que son muy capaces. Yo tengo poquito en la fe, yo, Dios. Que hay mucha gente que te puede servir. Hay jóvenes con talentos, yo no. Queridos hermanos, nunca pierdas el corazón que es servir a Dios. A servir a Dios es un privilegio. Estos pies, estas manos anduvieron en la inmundicia, pero fuimos lavados con la sangre de Cristo, hermanos. Amén. Y ahora poner tus manos en la obra de Dios, poner tus manos en la cosecha del Señor, poner tus manos en el arado del Señor, poner tus manos en la obra de Dios es algo maravilloso, es un privilegio servir a Dios. Cierto, amén. Queridos hermanos, elimina de tu servicio a Dios todo sentir de obligación. Servir a Dios es un gran privilegio. Cierto, amén. Un gran privilegio servir a Dios. Un sello, termino con esto. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? 2 de Corintios 4, 5. Dice la palabra de Dios: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mira, ¿a quién es quien servimos? ¿A quién es que vamos a exaltar? Sino a Jesucristo. Y lo repito, hermanos, sino a Jesucristo como siervos, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. ¿Qué, hermanos? Por amor amor de Jesús. Amén. ¿Estás sirviendo al Señor? Mucha gente le dice, oh, yo amo a Jesús. Yo tengo dos líneas para saber que amas a Jesús. Número 1, guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no te son gravosos. Caminas con Él, tienes comunión con Él porque lo amas. Tú amas a Jesús, tú le sirves continuamente, constantemente, de manera espontánea, sin que nadie te lo pida. Sale de tu corazón a hacer las cosas. Yo agradezco aquí en la iglesia, hermanos, de veras. Hay algunos de ustedes, hermanos, que espontáneamente hacen cosas. Pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿qué más puedo hacer? No lo hace para mí, hermano. ¿Me entiende? Usted lo está haciendo para el Señor. Y pastor, y se quieren involucrar, y dan, y ayudan, y trabajan, hermanos. Y mira, y muchos de ustedes lo hacen, y no necesitas una posición o un ministerio. Ay, pastor, yo tengo una... Tú lo haces porque amas a Jesús. Porque amas al Señor. Hay gente que no sé, hermano, están esperando que le den una posición para empezar a servir. Si tú necesitas posición para servir, tú no amas a Dios. Tú no amas al Señor. Dijo alguien, Charles Spurgeon, quien sirve a Dios por dinero, reconocimiento o posición, es capaz de servir al diablo si le da una mejor oferta. ¿Qué sabe palabras?
Si tú sirves a Dios por dinero, reconocimiento, posición, eres capaz de servir al diablo si te hace una mejor oferta. Si no es tu amor a Jesús lo que te mueve a servirle, oh hermanos, ¿qué va a hacer? Siervos por amor de Jesús. Querido hermano, sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Limpiemos de esta basura nuestro servicio a Dios. Para un día escuchar unas palabras que son el sello de la recompensa. ¿Por qué sirves a Dios? Pues a lo mejor el Señor me va a dar una casa de 3 pisos en el cielo. Amén. Oh, yo quiero ir porque voy a tener muchas recompensas. Mira, si nomás esto fuera nuestra recompensa, deberíamos estar agradecidos. Primero, ya somos salvos por la gracia de Dios. Cierto. Pero escúchame bien. Él habla del servicio de muchos y dice que un día podemos llegar a su presencia y Él nos dirá: buen siervo fiel. y fiel. Amén. Nomás escuchar eso de la boca de Jesús: buen siervo y fiel. Eso debería ser la más grande recompensa. ¿Qué jamás te digan eso? Buen siervo fiel, Señor, Amén. no merezco ese título, Señor. Queridos hermanos, hagamos que nuestro servicio le exalte